Desarrollo humano. De la adolescencia a la vejez. Manifestaciones. Sus sentimientos son contradictorios. Mantienen conflictos de dependencia e independencia. Tienen necesidad de pertenecer a un grupo, pero por otro lado también demanda aislamiento y soledad para encontrar su propia identidad. Búsqueda de su identidad sexual, moral y religiosa. Dificultad para expresar sentimientos. Presentan con frecuencia altibajos emocionales. Necesidad de autoestima, reconocimiento y aceptación. Inseguridad. Facilidad para que afloren sentimientos de soledad, vergüenza y culpabilidad. Buscan relaciones de pareja. Búsqueda de su autonomía y de su propio yo. Cambios físicos, hombres. Aparece vello facial, bigote y barba. Posible acné, debido a las hormonas. La voz falla y se hace más grave. Los hombros se ensanchan. Aparece el vello púbico. Crece el vello en el pecho, la espalda, las axilas y las piernas. El cuerpo transpira más. Los testículos y el pene aumentan de tamaño. El cabello y la piel se vuelven más grasos. Aumenta el peso y la altura. Las manos y los pies aumentan de tamaño. Aumenta el vello en los brazos. Se inicia la capacidad reproductora. Primera eyaculación. Cambios físicos, mujeres. La piel se vuelve más grasa. Aumenta el peso y la altura. Aumenta el sudor. Rostro más lleno. Posible acné, debido a las hormonas. Los brazos engordan. Aparece el vello en las axilas, brazos y piernas. Se destacan los pezones. Crece el vello púbico. Los genitales se engrosan y oscurecen. Los muslos y las nalgas engordan. Las caderas se ensanchan. Se inicia la capacidad reproductora. Primera menstruación. Esfera cognoscitiva. Es el conjunto de transformaciones, por el cual se aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y comprender. La conducta humana se divide en tres grandes áreas, la motora, la afectiva y la cognitiva. Con la adolescencia, el ser humano inaugura formas de pensamiento adulto. Aparece el idealismo y con él la capacidad de pensamiento abstracto. Resalta el egocentrismo, se siente incomprendido, observado y juzgado. Tiene preocupación por lo que piensan los demás y se fabrica una audiencia imaginaria. Extrapola nuevas experiencias. Mayor riesgo a ciertas conductas, como iniciar sexualidad y probar drogas. Se presenta en la fábula personal y de la invencibilidad. En la primera se considera esencial, central, único, excepcional, irrepetible, mientras que en la segunda se siente protegido ante todo. Inicia la etapa de operaciones formales, que da lugar al razonamiento hipotético deductivo. Cambios estructurales, aumenta su capacidad de memoria de largo plazo y su conocimiento. Lenguaje. El lenguaje continúa desarrollándose ganando en complejidad. Se produce en esta etapa el dominio de las estructuras sintácticas, lo que hace que construya frases más largas y complejas. Algunas características que desarrollan los adolescentes en su lenguaje son que hacen uso más frecuente de términos formales para expresar relaciones lógicas entre frases y oraciones. Hablan lenguajes diferentes con sus pares y con los adultos. El vocabulario adolescente se caracteriza por el rápido cambio. Puede diferir según el género, origen étnico, edad, región geográfica, vecindario y tipo de escuela. Manifestaciones. Toma las decisiones más fundamentales de su vida. Período de florecimiento y vida familiar. Debe buscar su autodefinición independizándose gradualmente. Desarrolla sus valores y toman sus propias decisiones. Alcanza su identidad. Acepta las consecuencias de sus decisiones. Elección de profesión y o trabajo. Piensa en la formación de una familia. Asume responsabilidades. Cambios físicos en la adultez temprana. El cuerpo está plenamente vigoroso. Se tiene gran resistencia y energía. La estatura se estabiliza alrededor de los 30 años. La fuerza muscular está en su apogeo sobre los 25. Se tiene gran agilidad en los dedos y movimiento en las manos. Se establece el cimiento del funcionamiento físico de por vida. La salud puede ser influenciada por los genes. Los factores conductuales, alimentación, patrones de sueño, actividad física, si fuman o consumen alcohol o drogas, contribuyen de manera importante a alcanzar un estado de salud y de bienestar. Cambios físicos en la adultez media. Se evidencia con claridad el proceso de envejecimiento. Es un proceso complejo, el cual está probablemente definido por una serie de cambios físicos como aparecen las canas y el cabello se adelgaza, se presenta la calvicie y la sequedad cutánea, arrugas. Disminución de la fuerza muscular y de la velocidad de reacción. Acumulación de tejido adiposo en determinados sectores del cuerpo. Después de los 45 años se pierde el sentido del tacto.
Se pierde la nitidez en la visión. Se inicia la pérdida de la visión gradualmente. La sensibilidad del gusto comienza a perderse a mitad de la vida. La piel pierde su tersura y suavidad. Disminuye la estatura y se aumenta el peso corporal. Esfera cognoscitiva, adultez temprana. Es un periodo donde los adultos buscan su realización personal. Se van a producir cambios y acontecimientos que crean incertidumbre y tensiones hasta que el sujeto los controla. En esta etapa la esencia de los adultos jóvenes está encerrada en la falta de tiempo para realizar todas las actividades que se desean. Madura psíquicamente, establece su escala de valores y una sincera búsqueda de los parámetros espirituales que le permitan confianza y seguridad. Esfera cognoscitiva, adultez media. Hay mejor vocabulario y comprensión. Coeficiente intelectual más elevado, producto de más y mejor educación formal, alimentación y condiciones de vida. Disminuye la fluidez verbal y la capacidad numérica. Mejor orientación espacial. Potencial intelectual sin deterioro, se alcanza la capacidad intelectual máxima. La inteligencia cristalizada sigue ampliándose, ya que depende de la educación formal y la experiencia. La inteligencia fluida tiende a disminuir, debido a que depende del estado neurológico. Se alcanza la cúspide del pensamiento creativo, resultado de un conocimiento específico profundo y organizado. Se adquiere conocimiento especializado, es decir, pericia, el individuo se vuelve experto selectivo de las actividades que le gustan o repite. Mejora el pensamiento integrativo, constituye la lógica con la intuición, y añade información a lo que ya sabe. Un declive significativo en las capacidades cognitivas antes de los 60 se debe a una enfermedad neurológica. Lenguaje. La persona adulta puede experimentar dificultades de habla y de lenguaje debido a una variedad de razones. Algunos trastornos del habla son: la apraxia, es un trastorno de la programación motora del habla ocasionado por lesiones a las partes del cerebro relacionadas con el discurso. La disartria, es un trastorno en el cual los músculos de la boca, la cara y el sistema respiratorio se pueden debilitar, moverse con lentitud o no moverse. La tartamudez, afecta la fluidez del habla, se caracteriza por las interrupciones en la producción de los sonidos del habla. Otro trastorno es la afasia, que se presenta a consecuencia de una lesión a las partes del cerebro responsables por el lenguaje. Puede causar problemas con la expresión, la comprensión, la lectura y la escritura. Algunas otras conmociones son que puede haber nódulos, pólipos, parálisis y movimiento paradójico de las cuerdas vocales, o disfonía espasmódica. Ciertas condiciones médicas que se presentan son demencia, cáncer laríngeo, cáncer oral, lesión del hemisferio cerebral derecho o lesiones cerebrales traumáticas. Manifestaciones. Los cambios más visibles para la etapa de la vejez son los fisiológicos, las células del cuerpo se regeneran más lentamente. Pueden existir modificaciones a nivel nutricional, lo que también trae como consecuencias cambios a nivel intestinal. Debido a la falta de actividad laboral, tienden al sedentarismo en el caso de los hombres, mientras que las mujeres suelen tener más actividad fuera del hogar que cuando eran jóvenes. Los neurotransmisores se lentifican haciendo que la información se procese de forma más lenta. De este modo, las funciones como el análisis, síntesis, ingenio, imaginación, razonamiento aritmético, memoria y percepción, pueden verse alteradas o disminuidas. No obstante, la capacidad de aprendizaje se mantiene. Los órganos de los sentidos, principalmente oído y vista, se deterioran. También puede haber una pérdida del olfato y del gusto. Las relaciones sociales también cambian, incluso dentro de la misma familia se le dan menos responsabilidades y, en ciertos casos, se les aísla de forma inconsciente. Esto produce un decaimiento psicológico y hasta una leve depresión. Las enfermedades son más comunes. Cambios físicos. Aparecen problemas posturales y debilitamiento de huesos, lo cual puede producir dolor o incluso que no se puedan realizar grandes esfuerzos. Los problemas de digestión y el riesgo de experimentar varios tipos de cáncer se acentúan. Además, tanto la visión como la audición suelen resentirse. Suceden cambios fisiológicos ya que las células del organismo se reconstruyen mucho más pausadas. La piel se va quedando más rugosa por causas como la merma de la flexibilidad y la reducción de la masa de los huesos. Hay una disminución de masa corporal que puede ocasionar pérdida de agua del organismo, reducción de saliva y falta de dientes. Además, los sentidos del gusto y del olfato comienzan a fallar. En esta etapa lo más común es que los individuos comiencen a tener distintas enfermedades como artritis, artrosis, Alzheimer, Parkinson, osteoporosis, presión arterial elevada. Esfera cognoscitiva. Hay un riesgo psicológico, el aislamiento, muchas veces a causa de la pérdida de audición y o visión. Le cuesta más esfuerzo relacionarse con los demás o incluso participar en conversaciones. Se pueden manifestar el declive en las funciones intelectuales como el ingenio, la creatividad, la observación, la comprensión, la reflexión aritmética y la capacidad visual inminente. Sensación de soledad y separación social, la cual muchas veces es alentada por la cultura de forma directa o indirecta. Las relaciones sociales varían ya que se les ofrece menos obligaciones, situación que puede producir una pequeña depresión al decaerse de manera psicológica. Una reacción negativa que se puede dar es que el individuo siente pesadumbre y desilusión por las personas a las que ha perdido.
Aumento de los tiempos de reacción. Algunas veces a partir de los 75 años de edad, se manifiesta un deterioro mental o incapacidad de vivir de manera. Lenguaje. El vocabulario pasivo aumenta o se mantiene. Los ancianos reconocen y comprenden tantas o más palabras que las personas jóvenes, dependiendo del nivel cultural. Dificultades importantes en el acceso al léxico, presentan problemas para encontrar la palabra adecuada o para nombrar objetos o dificultades en el recuerdo de palabras. El conocimiento conceptual no se deteriora con la edad, sino que aumenta. Incapacidad para encontrar los nombres, especialmente de personas. Uso de paráfrasis como estrategia compensatoria. Demencias donde se cometen errores de vocabulario, confundiendo el contenido de las palabras. Afasias donde se produce una alteración en la organización semántica y fonológica del vocabulario. Aunque, la afasia más común en este tipo de población es la anómica, que se caracteriza por el fenómeno de la punta del. Elaborado por el equipo 9.